Hechos capítulo 27, versículo 13 al 26. ¿Lo tiene? ¿Sí? Dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Oramos. Señor, gracias te damos en este momento por tu palabra. Gracias porque, Señor, es lámpara a nuestros pies, es la luz que necesita nuestro camino, Señor. Es la guía, es la dirección que podemos seguir cada día, es el norte que necesitamos. Gracias porque tu palabra nos desafía, Señor. Tu palabra vuelve, Señor, a tratar con nuestro corazón, vuelve a tratar con nuestra mente. Señor, para vos no es molestia repetirnos, Señor, las cosas. Para vos, Señor, nunca es molestia volver a hablar para reforzar nuestro corazón y nuestra vida. Señor, tenemos hambre de tu palabra, que puedas en esta noche hablar a cada uno de nosotros, a cada necesidad, a cada corazón. Señor, vos conocés bien cómo estamos, vos sabés muy bien qué pensamientos sobrevienen sobre nuestra mente en este momento, en estos días. Señor, vos sabés qué situaciones tenemos que solucionar o enfrentar esta semana que está por venir. Por eso te pedimos que sea tu palabra en esta noche hablando a nuestras vidas, Señor. Que sea tu palabra produciendo el cambio, Señor, de pensamiento, el cambio de corazón, Señor, necesario para que podamos tener éxito, Señor, en lo que emprendamos. Padre, te pido que uses mi vida en esta noche, Espíritu Santo, con poder, con autoridad y con unción de lo alto, Señor, y que sea tu palabra una vez más avivándonos, Señor. A ti la gloria te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Leo la última parte, versículo 24 al 26, diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Le puse como título al sermón de esta noche: rápidos en recordar, rápidos en recordar. Si hay algo que mencionamos seguido a estas alturas del año, o está en bocas de todos, es la velocidad con la que transcurrió el mismo, ¿no? Uno dice: no puede ser que ya estamos a fin de año casi, no puede ser que en una semana más ya vamos a estar en el mes 12 y ya se empieza a respirar Navidad, y ya uno empieza a pensar dónde va a pasar, con quién va a pasar, qué fecha, la ropa que va a usar, ¿no? Y todas estas cuestiones que ya empiezan a venir, y uno dice: este año voló, este tiempo, este mes también. Es repetido lo que decimos, sabiendo que el día tiene la misma carga horaria, que las semanas tienen la misma cantidad de días, pero claramente ya no lo percibimos como antes, ¿no? Claramente en el
en la estructura del crecimiento en la vida, ya no percibimos el tiempo como antes lo hacíamos. Hace unas semanas hablábamos con unos amigos y decíamos, es verdad que cuando éramos chicos el tiempo parecía eterno. Uno salía a jugar a las 4 de la tarde y parecía que volvía en 2 años a la casa, ¿no? Era después de mucho tiempo tu mamá te salía a buscar y había que volver. Y hablar de una semana era muchísimo tiempo, ¿no? La percepción que uno tenía de grande, la sensación es que no nos alcanza el tiempo, ¿no? Que el tiempo vuela. Y así también van creciendo los chicos y así también van surgiendo nuevos proyectos, ¿no? También se van cerrando otros. Algo empieza, algo termina. Los ciclos lectivos, la pregunta en esta semana era ¿cuándo terminan? No cuándo ya tienen que rendir. Y no, es que ya estamos terminando, algunos ya terminaron, otros nos queda una semana más para rendir y demás. Y de la misma manera en que hablamos de velocidad y rapidez, también podemos hablar de lo mismo con referencia a lo que vivimos. De pronto tenemos un día donde el sol está tremendamente hermoso, espléndido, y cuando menos lo esperamos se convirtió en una tormenta. El sábado, del viernes al sábado, nos estábamos yendo ya a dormir. Lea y yo solemos quedarnos en esas horas de madrugada, aprovechando que Alenka duerme y uno puede estar más tranquilo, así que yo me quedo mayormente en la cocina, ella sigue leyendo y demás, y suele quedarse más tiempo que yo despierta, ¿no? Ella. Y nos vamos a dormir, así que Alenka estaba toda despatarrada ahí en la cama, ¿no? Hasta me acuerdo que le saqué una foto porque me parecía muy gracioso. Y a eso de las 2 menos 20 me despierta Lea y Alenka no podía respirar, y impresionaba escucharla haciendo fuerza para respirar y no sabíamos qué hacer y lloraba y hacía fuerza para respirar, así que nos cambiamos rápido, subimos al auto, era de madrugada, así que a todo lo que da para la guardia ahí en el Samí, corriendo, no llegamos, a la guardia bajó, se fue rápido y en el auto impresionaba escucharla haciendo fuerza para respirar, ¿no? Y Lea me decía, amor, apurate, ¿no? Porque claro, uno no sabía qué le estaba por pasar. La cuestión es que llegamos, enseguida la atendieron, le inyectaron para que ella pudiera empezar a respirar mejor, y ahí estuvimos como hasta casi las 4 de la mañana, ¿no? Hasta que pudimos volver con otro panorama y claramente ella ya mejorando en su respiración. Ok, se le había cerrado la garganta muy feo, pero fue de repente. Fue en un momento. Hoy estaba corriendo, hoy ya estaba mejor, pero nos asustamos, claro, somos papás primerizos, uno dice. Pero de la misma forma en que cuento esto, de la misma manera nos sucede a nosotros en la vida. El escritor de Eclesiastés, en el capítulo 7, versículo 14, dice: cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Y no es que Dios piensa en los malos días como para hacernos sufrir, no entienda eso. Si Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida, ¿para qué? Para que también nosotros podamos ser perfeccionados, para que nosotros podamos crecer, para que nuestra vida, nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestro corazón pueda seguir creciendo, pueda seguir desarrollándose la fe. Y claramente con todo lo que pasó este año, con todo lo que pasó, lo que venimos pasando como mundo, cuántas historias y qué rápido que cambia la vida. Qué rápido que cambian los sucesos. Y cuando leíamos esta historia, uno se siente identificado. Les vuelvo a leer versículos 13 y 14. Dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Es decir, era el clima perfecto, ¿no? La sensación era perfecta, era como un día inmejorable para zarpar, para navegar. Pero dice versículo 14, pero no mucho después
dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Todo iba bien, pero no mucho después algo golpeó a la barca, una tormenta feroz. Lucas la relata con lujo de detalles, una tormenta que literalmente vamos a ver que le sacó las esperanzas de vida. De un momento a otro, el día no pintaba. ¿Y cuántas situaciones llegaron a nuestra vida de esta manera? Todo estaba bien hasta que en algún momento algo pasó, algo cambió. Y en medio de tantas tormentas que hoy podemos atravesar, en medio de las situaciones que hoy estamos viviendo, con distintas intensidades claramente, distintas barcas, Dios quiere que utilicemos el recurso de la memoria, que seamos rápidos en recordar. Y en primer lugar, Dios quiere recordarnos que tenemos un límite. Dios quiere recordarnos que tenemos un límite. Dice el versículo 14, no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Hay cosas que uno puede suponer, en las que uno puede adivinar el resultado, anticipar quizás el resultado, pero hay cosas inesperadas, hay cosas en las que literalmente no podemos. Y qué bueno es recordar que tenemos un límite. Uno se sube a un ascensor y está la botonera, y arriba de la botonera hay un cartel que dice o la cantidad de personas o el peso máximo. Entonces, de pronto, seguramente le habrá tocado subir a un ascensor en otros tiempos, no en pandemia, y uno rápido mira, hace la cuenta y dice, subo, somos 5, el ascensor dice 5. Dice 5 personas o máximo 500 kilos. Entonces uno está ahí y dice, este debe pesar 90, este debe pesar 110, 100, y yo estoy en 80, así que vamos bárbaro. ¿No? Dice, pues uno siempre se resta. Claro, y uno hace la cuenta rápido, o sea, cosa que se caiga el ascensor o que no suba. Hay una estiva, ¿no? Las cajas que se estivan, tiene un límite. Uno no puede andar poniendo cajas sobre cajas, ¿no? Uno no puede andar poniendo, pongamos acá 20 cajas de cerámica. No se puede poner tantas. Hay un límite, ¿por qué? Hay un peso que se puede soportar. El otro día estábamos pintando, fui con Osvaldo en Pinares, y me dijo, le digo, Osvaldo, ¿tenés escalera? Sí, tengo escalera. Me dice, bueno, así que vamos a pintar. Hermano, cuando vi esa escalera, yo le dije, ¿subís vos o subo yo? ¿Quién se queda viuda, Estela o Lea? Le dije, no, esa es la escalera del demonio, hermano, esa. El diablo intentaba tratar contra mi autoestima, hermano, porque yo subí el primer escalón y el escalón hacía así. Me sorprendí de la capacidad de torsión que tenía la madera. No sabía si estaba subiendo una escalera o al samba, así hacía la escalera, ¿no? Así que, gracias a Dios por los chicos más jóvenes, acá Martín, Seba, que son flaquitos, y después le dejamos el trabajo a ellos. Así que ninguno de los dos subió, pero claro, es que hay un límite. Miren, no me voy a olvidar nunca, en la secundaria, el profesor de química nos explicó la saturación del agua con un ejemplo sencillo. Nos puso en el recipiente agua, tomó azúcar y dijo, ok, vayan echando una cucharada de azúcar cada uno y revuelvan. Así que fue el primero, una cucharada, revolvió, perfecto, se disolvió, ¿no? Y así fuimos haciendo hasta que llegó un punto donde ya el azúcar no se disolvía. Y donde había que revolver más fuerte y más para que el agua pueda disolver, hasta que llegó un punto donde literalmente el azúcar no se disolvía. El agua tenía un límite, ¿no? El agua ya estaba saturada de azúcar, ¿no? No podía recibir más. Y claramente, creo que nuestra vida tendría que venir con una etiqueta de límite. Porque nosotros nos olvidamos que tenemos un límite y a veces queremos hacer más de lo que podemos.
A veces queremos soportar más de lo que podemos. A veces se nos pone esa idea absurda de que somos superhéroes y queremos cargar con toda la responsabilidad, queremos cargar con todo y no se puede. Dios quiere recordarnos que tenemos, y tu vida tiene un límite. Y uno dice, bueno, pero siempre se nos impulsa a ir por más. Claro, está bueno. A dar el mayor esfuerzo, claro que sí. Pero siempre tenemos que recordar que hay un límite. ¿Sabe cuál es el problema de muchos? Que tienen el sí fácil. ¿Sabe cuál es el principal problema de muchos al final del día? Es que tienen el sí regalado. No saben decir que no. Porque claro, es que no quieren dejar mal a la persona, no quieren dejar mal al otro. Entonces, ¿podés? Sí puedo. Claro, yo lo puedo hacer. Y pareciera ser que andan regalando sí por todos lados. Y termina el día abarrotados de trabajo, terminan el día con un montón de preocupaciones, terminan el día superponiendo actividades o quitando algunas importantes por querer cumplir. Y la tormenta siempre nos va a recordar que tenemos un límite. Tu cuerpo te va a recordar que hay un límite también. No podemos cargar con más cosas. No podemos estar cargando con el prejuicio de los demás, no podemos estar cargando con la opinión de los demás, el qué dirán, qué es lo que van a pensar, qué es lo que van a decir, no podemos vivir con eso. No podemos encarar la vida pensando que tenemos que quedar bien con todos, porque claramente hay un límite y la tormenta nos recuerda que hay un límite. Hay cosas que no podemos controlar. Está bien, la Biblia nos anima. En Romanos 12, 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Pero fíjense que la Biblia no obliga, no impone. Arranca diciendo, si es posible. Y segundo, en cuanto dependa de ustedes, traten de estar en paz con todos. Pero arranca diciendo, si es posible. Si no se puede, entonces nosotros tenemos que saber que no siempre vamos a tener la respuesta a todo, no siempre vamos a tener el lugar para cada cosa, no siempre va a haber espacio para todo. Dice el versículo 15, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner pro al viento, dice, nos dejamos a él y nos dejamos llevar. La nave tenía un límite, las fuerzas humanas tenían un límite. Digo, mañana seguramente no voy a poder tirar la cantidad de chilenas que quiero, hermanos. No puedo. Calculo que 2 como mucho. Que 2 y llamen a emergencias médicas, hermano. 2 y se me termina el ping. Pásenla lindo, le voy a decir. No, en mi mente la puedo hacer. Miren, para la pelota soy un buen alcanzapelotas, hermano. Mañana me va a ver en acción. Paso rápido las pelotas, ¿no? Pero claramente digo, hay un límite. Hay un límite. No se puede hacer todo. No podemos pretender que nuestra vida soporte todo. No podemos pretender eso. No es correcto que nos carguemos con más de la cuenta. ¿Será que te estás cargando con más cosas de las que tenés que cargar? ¿Será que pretendemos o estás pretendiendo resolver algo que en realidad Dios tiene y quiere resolverlo? ¿Será que estás intentando defender una causa que hace tiempo Dios quiere defender por vos? Pero claro, es que entramos en esta vorágine de querer hacer todo, de querer abarcar todo, de querer pensar en todo, de querer resolver todo, y todo no se puede. Tenés un límite.
Y no es Dios recordándonos esto para ningunearnos, no. Es porque Él nos conoce. Es porque sabe que si llegás a la parte roja del velocímetro, corre riesgo el motor. Y quizás hoy, a esta altura del año, estás a tope. Estás con el acelerador al fondo. Mirá, no somos todopoderosos. El único todopoderoso es Dios. El único que puede pensar en infinitas cosas a la vez es Dios. El único que puede hacer todo a la vez es Dios. El único que tiene poder sobrenatural es Dios, no nosotros. Dios recordándonos que tenemos un límite. Dice Mateo 11:28, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Yo les voy a dar descanso. Qué bueno saber decir no. Si Dios, el creador del universo, tomó un día para descansar, ¿qué te hace pensar que vos y yo podemos darle de corrido? Dios recordándonos que tenemos un límite. Ahora Dios también quiere recordarnos que pongamos todo en sus manos. Dice versículo 15, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a Él, nos dejamos llevar. Estuve pocas veces en un barco cuando el famoso buquebús, el que lleva ahí de Buenos Aires a Colonia o a Montevideo. También fui en las lanchitas más chicas, que ahí se mueve todo, ¿no? El buquebús es como un shopping en el agua, ¿no? Y uno tiene ahí para comprar, ¿no? Uno va a mirar nada más, ¿no? Pero digo, sale afuera, se saca fotos, ¿no? La lancha es más rápido, más chiquitita, uno va disfrutando, pero claramente el movimiento ya te empieza a marear un poquito. Ahora, no me quiero imaginar lo que debe ser una tormenta en el mar. No me quiero imaginar lo que la gente de mar debe experimentar estando en el agua. No debe ser para nada sencillo. No debe ser para nada fácil. Y esta gente experta en mar dice, nos abandonamos a la tormenta. Ya está. No había nada que hacer. La tormenta les sobrepasaba. Dice, nos abandonamos a Él, nos dejamos llevar. Ya no se excedía la situación, se abandonaron a la situación. ¿Cuántas veces habremos escuchado esta frase de alguien que estaba internado diciendo, no, ya no quiere luchar más, se está dejando morir? Y los médicos coinciden en cuánto puede afectar, ¿no?, el medicamento de acuerdo a lo que la persona quiere o no. Si la persona tiene esos deseos de salir, qué bien que le hace a la medicina. Y por más que esté sano, ¿no?, pero ya no quiere hacerlo más, luchar más, no hay medicamento que pueda, no hay tratamiento que pueda, se dejó estar. ¿Y cuánta gente se ha dejado estar en situaciones que le sobrepasaron? Situaciones que en algún momento vinieron, no se pudo y nos dejamos llevar, nos abandonamos a esta situación. Y claramente el diablo siempre va a estar intentando dominar nuestro pensamiento cuando lo que vemos es solo la tormenta. El diablo es experto en mentirnos, es experto en la negatividad, ¿no? No vas a poder, no se va a dar, no te van a escuchar, no vas a probar, ¿no? Vas a ser un fracaso, no se te va a dar, no vas a ser feliz, tu familia va a repetir el mismo error, tus hijos van a repetir lo mismo que tu casa, y un montón de cosas que en medio de la tormenta el enemigo aprovecha a hablarte. ¿Para qué? Para que abandonemos rápido. Dice el versículo 17 de la Nueva Traducción Viviente: después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte frente a la costa africana. Así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. No había dirección ya.
Mi mamá suele contar que esa primera semana, esas primeras 2 semanas, donde mi papá fallece, mi mamá entró en un estado depresivo y mi mamá nos dice que quiso que nos muramos todos. Éramos chiquitos, ¿no? Y me dice, nos contaba, obviamente éramos muy chicos nosotros, ¿no? Dice, fueron días donde quizás no les daba de comer, porque estaba tan deprimida, estaba tan vacía. Dice, me veía tan, ¿no? Como, ¿qué voy a hacer? Tengo 3 nenes, ¿no? Mi esposo que murió, ¿cómo vamos a vivir? Le sobrepasó la situación. Gracias a Dios solo fueron 2 semanas, porque el Señor la rescató a tiempo. Pero claramente, ¿cuántas situaciones te sobrepasan? Al punto tal que decís, ya está, no la voy a luchar más. Ya está, no, me entrego a esto. Y ellos se entregaron al viento, a la situación. No podemos dejar que el viento o que la situación nos lleve a donde quiera. No podemos permitir que la situación nos lleve donde quiera. Nosotros tenemos que dejar que Dios nos lleve a donde Él quiere. Digo, yo no me quiero abandonar a la situación, me quiero sí abandonar o perder en Dios. Quiero entregarme y Dios me vuelve a recordar que ponga todo en sus manos. Dice Proverbios 21:1, en las manos del Señor el corazón del rey es como un río, sigue el curso que el Señor le ha trazado. En las manos del Señor el corazón nuestro, bien depositado, dice, es como un río. El cauce lo marca el Señor. De ese corazón que por sobre todas las cosas aprende a confiar en Dios. De ese corazón que se abandona en las manos de Dios. Lo va causando, lo va llevando, lo va enamorando, lo va guiando. Y en esa guía claramente uno pasa por todos los estados. Uno pasa por todos los paisajes. Paisajes muy lindos, pero también valle de sombra y de muerte. Pero ahí el Señor está. Claro, porque la vida no es color de rosa, porque el Señor dijo que íbamos a tener problemas. Ahora, el éxito en estas circunstancias, el éxito frente a las situaciones que hoy quizás estás viviendo o que van a venir mañana, no está en el tamaño del barco, sino que está en quien tiene el timón del barco. No está en lo grande de la nave, en lo tecnológico de la nave, no está en eso, no está en el recurso, no está en los contactos, está en quién maneja la nave, en quién guía la nave. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, ¿por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Porque Él tiene cuidado de las cosas que nos superan y de las que no también. Digo, Dios tiene cuidado de las cosas que nos exceden, pero Dios también tiene cuidado y quiere tener cuidado de las cosas que vos y yo podemos hacer. Porque a veces solo encerramos a Dios en las cuestiones grandes, ¿no? Uno dice, bueno, tengo el matafuego, en casa hay matafuegos. Y uno dice, bueno, se me prendió fuego el repasador, que cuánto se le habrá prendido fuego en la hornalla, y uno no va a sacar el matafuego. No, es decir, ¿para qué vamos a abrir el matafuego si lo puedes aplastar, lo pones abajo del agua y se soluciona, ¿no? Y creo que a veces tenemos este pensamiento con Dios. No, ¿para qué vamos a molestar a Dios con esta pavada si la podemos resolver? ¿No? Que Dios obre en los grandes problemas, en las grandes situaciones, pero Dios quiere que echemos toda nuestra ansiedad, la grande, la chiquita, la que nos preocupa de más y la que la solucionamos rápido. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios recordándonos que podemos poner todo en sus manos, me apuro. Dios también recordándonos que su poder sigue
obrando más allá de lo que vemos. Dice el versículo 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. No apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Saben que cuando leía este pasaje me sentía tan identificado de más chico? Porque seguramente para muchos nuestra vida fue o es un caso perdido. Seguramente quizás te tildaron de irrecuperable, te tildaron de rebelde, te habrán tildado de un montón de cuestiones. Yo me sentí identificado porque yo mismo me catalogaba como sin esperanza de salvación. Yo mismo me catalogaba sin perdón de Dios. Yo era el que me catalogaba pensando de mí, que ya le había colmado la paciencia a Dios. Que Dios podía tener algo para mí, pero es que le fallé tantas veces que Dios directamente me hizo a un lado y se puso a trabajar con los que querían. Ese era mi pensamiento, claro. Es que sentimos que en la medida que fallamos, Dios se va cansando. En la medida que no cumplimos con nuestras promesas, Dios ya no nos cree tanto y nos tiene ahí de costado. Y me he encontrado a lo largo del tiempo de iglesia con gente que se siente que Dios la excluyó, que siente que Dios, por sus pecados, por sus errores, por sus inconstancias, la termina haciendo un costado. Y solo tiene tiempo para los que vienen siempre, para los que oran y leen. Para eso sí hay tiempo, para eso sí hay una palabra. Ese es el pensamiento humano que uno tiene. ¿Por qué? Porque a veces uno no ve nada. Y literalmente dices, ellos no vieron el sol ni las estrellas por muchos días. Por mucho tiempo me costó a mí pensar que Dios tenía algo conmigo. Por mucho tiempo a mí me costó pensar que Dios podía perdonarme, que Dios podía darme una oportunidad más. Ese era el pensamiento que en mi adolescencia yo cargaba. ¿Por qué? Porque le fallé tanto a Dios, porque le fallé tantas veces que dije, ya no hay oportunidad. Y a esta gente le pasó lo mismo. Dice, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y quizás hoy estás pensando lo mismo. Vine hoy con vergüenza, estoy otra vez acá porque sinceramente ya perdí esperanza de salvarme. Estoy viendo si de pronto hay una chance, alguna cita especial en donde Dios pueda atender mi caso de una manera especial y ver si me puede perdonar y ver si de alguna manera me podría dar una oportunidad más. Es que es el pensamiento que muchas veces cargamos, es la culpa humana, es el diablo metiendo cizaña en nuestra mente para que pensemos que Dios se olvidó de nosotros, para que pensemos que Dios se cansó de nosotros, para que Dios se cansó de nuestra vida, de nuestras fallas. Y es la mentira más grande del mundo. Porque Dios nunca, pero nunca deja de pensar en vos y en mí. Porque Dios nunca, pero nunca se cansa de amarte. Porque mientras uno puede recibir rechazo por los errores, porque mientras uno se puede encontrar con una pared de realidad y rechazo, Dios siempre va a estar como con el hijo pródigo. Porque si uno presta la atención a la historia del hijo pródigo, la historia dice que el padre lo vio de lejos. Ahora, si el padre lo vio de lejos, no quiere decir que justo salió a atender al de Ives, porque traía los bidones. No. ¿Saben qué? Ese papá salía todos los días a ver si ese era el día en que volvía su hijo. Ese papá salía todos los días al camino para ver si esa era la mañana o la tarde donde su hijo volvía. Y cuando se dio, él estaba ahí esperándolo. Y cuando llegó ese día, él lo vio. Y la historia dice que él corrió a verlo, que él corrió y lo abrazó.
Digo, la historia cuenta que ese hijo pidió la herencia. ¿Saben qué? Jesús estaba contando esta historia frente a los estudiosos de la época, frente a los religiosos de la época. Y en esa época, y en todas claramente, uno puede pedir su parte recién o reclamar su parte cuando esa parte no está, cuando muere. Pero en aquel tiempo eso era visto como una ofensa hacia el padre, y la ley permitía que frente a las ofensas de los hijos en esos grados, el papá podía llevar a su hijo a la plaza principal y podían apedrearlo hasta que muera por la falta de respeto a su papá. Y Jesús estaba contando esa historia de misericordia frente a gente que se revolvía las tripas. ¿Por qué? Es decir, ¿cómo yo lo hubiera llevado y que lo apedreen? Porque ¿cómo le faltó el respeto a su papá? Y de pronto este papá le dio todo, se fue y ya está, ¿no? Y ya sabemos la historia. Ahora, si habían dejado pasar por alto esto, imagínense que a los religiosos les costó mucho entender cómo ese papá podía salir todos los días a esperarlo, y cómo ese papá, viendo a su hijo sucio, maloliente, tenía olor a muchos cerdos. La Biblia dice que corrió, se echó sobre su cuello y ¿qué hizo? Lo besó. Díganme si eso no es amor. Algo que repetí hasta el cansancio. Cuando Dios me habla en ese campamento de jóvenes, ese viernes madrugada del sábado, era Dios se acordó de mí. Dios se acordó de mí. Y yo lo repetía como un loro llorando, ¿no? Dios se acordó de mí. Y en realidad, hoy me doy cuenta que no es que Dios se acordó de mí, Dios siempre pensó en mí. No es que Dios se acuerda hoy porque sí, hoy porque viniste a la iglesia, ahora bueno, Dios te está mirando. No, Dios siempre, siempre, absolutamente siempre nos está mirando, nos está amando, aún en nuestros errores. Dios sigue obrando aún más allá de lo que vemos, porque quizás hoy no ves una solución a tu vida, hoy no ves una solución a tu matrimonio, a la familia, a la economía, al trabajo, a los proyectos. Hoy no se puede ver el sol ni las estrellas, y hace mucho tiempo que no los estás viendo, y el problema no pequeño parece ser cada vez más grande, más intenso. Y uno dice, ya perdimos toda esperanza de salvarnos. Quizás llegaste a este punto diciendo, yo ya no tengo nada. Pero es Dios recordándonos que su poder, que su amor sigue obrando más allá de lo que vemos. Que su misericordia no tiene fecha de vencimiento. Que su amor sigue siendo el mismo desde el primer día. Desde el primer día cuando me convertí, no. Desde el primer día en que naciste. Porque si hay alguien que esperó ansioso tu llegada, ¿sabes qué? No fueron tus papás, fue Dios. Si hay alguien que estaba expectante el día que naciste, más que nadie en esta tierra, fue Dios. Porque Dios nos piensa con un propósito. Porque Dios piensa de vos y de mí con un propósito, como hablábamos el domingo pasado, con un propósito eterno, mucho más grande del que podemos pensar. Y pensamos que los más felices son los papás. No, Dios es el primer feliz de ese día que naciste. Dios recordándonos que su poder sigue obrando más allá de lo que vemos. Y termino. Dios quiere recordarnos que siempre podemos confiar en sus promesas. Dice versículo 23 al 25, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo Pablo, no temas.
y ponga su nombre. Juan, no temas. Julie, no temas. Anita, no temas. Celestino, no temas. Negrita, no temas. Mari, no temas. Mauricio, no temas. Claudia, no temas. Gusti, Damisel, Martín, Seba, Nelson, María, Silvina, Elías, Zoe, Alejandro, Félix, Adriana, Marlene, Arnaldo, Juan Carlos, Elia, Abel, Fer, Bel, no temas. Dice Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Y qué increíble, porque nadie tenía esperanza ya, ¿no? Ya la situación les tocó a todos, solo restaba morir. Ya habían tirado los aparejos, habían tirado el barco, ¿no? El esquife, el barco de seguridad, habían tirado la comida, ya estaban esperando morir. Y en medio de la tormenta, en medio de no ver las estrellas, de no ver la luna, de no ver el sol por días, en medio de toda esa incertidumbre que se les presenta, el ángel de Dios viene a hablar con Pablo y le dice: Pablo, no tengas miedo, no tengas miedo, porque mi propósito sigue vigente y los que están con vos tampoco van a morir a causa tuya. Y Pablo diciendo: yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Esta semana veíamos en el estudio de Efesios la importancia de la palabra, porque es la que rige nuestra conducta. Digo, va a haber un día donde claramente vamos a tener que dar cuenta. Sí, nadie va a zafar de eso, pero sobre esta tierra, en este tiempo, tenemos promesas de parte de Dios. Y las promesas de Dios no caducan. Las promesas de Dios no es que se mantienen solo en vigencia en la medida que venimos a la iglesia, en la medida que oramos. Lo que Dios te habló antes de que dejaras de venir sigue vigente. Lo que Dios te habló hace mucho tiempo sigue vigente. Porque Dios lo que promete lo cumple. Porque Dios, como dice 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Mire, si hay algo a lo que me aferro es a la palabra de Dios. Si hay algo a lo que tengo que aferrar mi familia es a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es el único lugar donde me vuelvo a encontrar con Dios. Y es el único lugar donde puedo volver a encontrarme conmigo mismo. Es el único lugar donde tengo bien seguro que voy a saber quién soy, cuál es mi identidad, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. Buscándolo más a Él, como dijo alguien, me encuentro más yo. Conociendo más a Dios, me conozco más a mí mismo. Porque la Biblia dice que Él nos hizo a imagen y a semejanza. Somos obra perfecta. Conociendo más a Dios, yo puedo conocerme más. Rindiendo más mi vida a Dios, mi vida cada vez va a ser más como Él. Podemos confiar en sus promesas. Podemos confiar en lo que Dios nos habla. Porque en Él son sí, en Él son amén. Salmo 91, más que conocido. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Mi castillo, mi esperanza. El lugar donde puedo
tener, como dice la canción, paz en la tormenta. El lugar donde mi corazón puede estar seguro, el lugar donde sé que no voy a ser defraudado, el lugar donde sé, y lo vuelvo a decir, quién soy y cuánto tu vida y mi vida valen. Porque la tormenta puede soplar fuerte, la tormenta puede romper, como en esta historia, el barco. Dice que el barco llegó hecho pedazos, encalló, el agua lo rompió, pero claramente la tormenta no pudo romper el propósito de Pablo. La tormenta no puede quebrar tu propósito. La tormenta nunca va a poder quebrar el poder de la oración. La tormenta nunca va a poder quebrar la presencia de Dios, porque es real. La tormenta nunca va a poder quebrar la paz que Dios da, porque la paz que Dios da sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿sabes? No sé qué cosas hoy vemos. El mundo apunta sus cañones hace rato y cada vez más a lo que se ve. Próximamente, ya incursionando en la nueva tecnología de Don Zuckerberg, el metaverso, que para nosotros nos suena chistoso, pero plantean toda una realidad de comunidad virtual donde uno va a poder tener una experiencia mucho más real que una videollamada, donde uno va a poder estar, no sé, jugando un partido de ping-pong en su casa contra alguien que está en su casa. Y uno dice, bueno, pero no falta tanto, ¿no? Y claro, todo apunta a lo que se ve, todo apunta a lo que se puede sentir, todo apunta a lo que nuestros ojos están mirando. Y la Biblia es clara, diciendo, puesto los ojos en Jesús. ¿Sabes que cuando no sepas para dónde ir, poné tu mirada en Jesús? Cuando mires tu pecado, cuando mires tus faltas tan grandes y sucias, poné tus ojos en Jesús. Cuando te sientas desesperado, desesperada, poné tus ojos en Jesús. Cuando no tengas respuesta, poné tus ojos en Jesús. Cuando no sepas cómo termina la cosa, poné tus ojos en Jesús. Cuando sientas que el mundo te descarta, que la situación te descartó, poné tus ojos en Jesús, porque seguramente lo vas a ver con su brazo y su mano extendida, porque siempre hay oportunidad para vos, siempre hay oportunidad para tu vida. Siempre tenemos que ser rápidos, no en juzgarnos, no en suponer, no en pensar mal. Tenemos que ser rápidos en recordar lo que Dios nos habla. Y ese es el desafío para vos y para mí en esta noche. Señor, gracias te damos en esta hora. Señor, gracias por tu palabra, por tu presencia. Señor, gracias. Señor, porque tu palabra es real. ¿Por qué no está de pie en esta hora? Levanta sus manos y tomamos este tiempo para adorar. Señor, gracias porque en medio de nuestras tormentas, en medio de nuestras situaciones, Señor, inmanejables, siempre, Señor, estás con nosotros. En medio de esos vientos huracanados, de esos vientos que quieren golpear,
Señor, y voltear nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra familia, en medio de todos los embates. Señor, siempre estás presente. Señor, siempre está presente tu palabra. Señor, siempre están presentes tus promesas. Señor, siempre hay nueva oportunidad. Señor, siempre hay nueva esperanza para volver, Señor, a intentarlo, para volver, Señor, a hacerlo. Señor, siempre vamos a encontrar nuevas fuerzas. Siempre vamos a encontrar una mano que nos quiera ayudar. Siempre vamos a encontrar un abogado que defienda nuestra causa. Siempre vamos a encontrar un redentor para que limpie nuestros pecados. Siempre vamos a encontrar buen consejo. Siempre vamos a encontrar amor. Siempre vamos a encontrar misericordia. Siempre vamos a encontrar compasión. Señor, mientras el enemigo intenta fijar nuestros ojos en la tormenta, mientras el enemigo intenta fijar nuestra mirada en nuestro pecado, en nuestro error, en nuestra falla, en la culpa, Señor, tú siempre estás mirándonos. Tú siempre estás animándonos a fijar nuestra mirada en ti. Señor, a que nuestros ojos te puedan ver, a que levantemos la mirada y podamos verte cara a cara. Señor, que podamos verte amándonos, que podamos, Señor, verte como proveedor, como ayudador, consolador, amigo. Señor, que podamos verte como el que pelea nuestras batallas, que podamos verte, Señor, como buen Padre, como aquello que quizás el mundo no quiere, Señor, pero siempre va a estar, Señor, tu voz para que podamos recordar. Siempre va a estar tu palabra llevando nuestro corazón a recordar lo que nos hablaste, Señor, lo que nos dijiste, lo que un día, Señor, con lo que un día marcaste nuestra vida. Señor, que podamos ser rápidos para recordar tus promesas, que en medio de las tormentas, que en medio de los problemas, Señor, que en medio de una marea tempestuosa, Señor, podamos encontrar calma en tu voz, podamos encontrar calma en tu voz, Señor, porque estás con nosotros diciéndonos: no temas, no tengas miedo, yo estoy con vos, no tengas miedo, yo te acompaño, estamos juntos, caminamos juntos, mis promesas se van a cumplir. Mi propósito en tu vida se va a cumplir. El propósito que determiné sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre cada cosa se va a cumplir. Señor, tu voz, Señor, trayendo calma y dirección, tu voz trayendo sosiego y paz, Señor, en medio de tantos pensamientos. Señor, oro por la mente de cada uno de mis amigos en este lugar. Señor, oro para que seas, Señor, quitando el pensamiento contrario. Señor, para que seas quitando los pensamientos autodestructivos, para que seas quitando los pensamientos, Señor, que afectan la estima. Señor, para que seas quitando los pensamientos que buscan engañar el corazón. Señor, quita la carga en esta hora, quita la ansiedad. Señor, desesperamos por un milagro, pero aún así podemos esperar en tu palabra. Señor, podemos sentirnos sobrepasados por la situación, pero podemos confiar, Señor, en tu voz, en tu poder, que sigue siendo real. Señor, que no hay pecado tan grande que no puedas perdonar. Señor, que no existe problema tan grande que te sea imposible. Señor, tu amor cubre multitud de pecados. Señor, porque tú no nos olvidas, porque tú no nos desechas, porque tú no te avergüenzas de nosotros. Siempre nos miras con ojos de amor. Siempre sales al camino para ver si es el día donde regresamos. Siempre estás esperando, Señor, cada jornada, Señor, que hablemos con vos.
Siempre estás buscándonos. Siempre tenés un consejo para nuestra vida. Siempre tenés alguna palabra de aliento para nuestra vida. Siempre tenés algo para remarcarnos. Siempre hay algo, Señor, para destacar. Siempre, Señor, tenés algo para nosotros. Señor, no nos olvidas. No nos desechás. No nos descalificás. Señor, oro en esta hora